Buenas noches, nosotros somos el equipo 1 del grupo 503. Vamos a presentar el primer tema, que es diabetes mellitus tipo 1. Nuestros integrantes son de la Echeverría Rafael, María del Rosario Pérez Castañeda, Sánchez Lorenzo Adriana, su servidor Mesías Romero Alejandro, Ventura Soriano Diana Laura, González Rebollar Guadalupe, Hernández Barrientos Gabriel y Hernández Sánchez Ricardo. Vamos a comenzar primero con la definición. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ok, vamos a definir a la diabetes como una enfermedad crónica que va a aparecer cuando el páncreas no va a poder secretar la suficiente insulina o bien cuando el organismo no la va a utilizar de manera correcta. La insulina es una hormona que va a regular la concentración de glucosa en la sangre y esto, es decir, va a permitir que no haga una hiperglucemia o glucemia elevada. Con el tiempo esto pues puede afectar a órganos y sistemas si se da el caso de que haya hiperglucemia o alta concentración, por así decirlo, en términos de azúcar en la sangre. La siguiente, por favor. Tenemos que la diabetes se va a clasificar en dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. En este caso, la diabetes tipo 1 también se denominaba insulinodependiente. Esta se va a caracterizar porque la producción de insulina va a ser ineficaz, inexistente, perdón, y va a requerir la administración diaria de la hormona. Va a ser causada por diferentes factores que más adelante mi compañera va a mencionar. Entre los síntomas de esta diabetes se pueden apreciar sed excesiva, por ejemplo, poliuria excesiva también, un hambre constante, vamos a observar pérdida de peso en el paciente, entre otros. La siguiente, por favor, compañero. En su etiología, pues esta va a ser producida por una destrucción inmunomediada de los islotes betapancreáticos. Esta destrucción de las células productoras de insulina tiene un origen multifactorial en el que confluyen factores genéticos con factores ambientales e inmunológicos. Se dividen así de una manera metodológica, ya que todos se interrelacionan desencadenando una respuesta inflamatoria y la destrucción de las células pancreáticas. Tenemos a los factores genéticos. Estos no se tratan de una enfermedad de herencia monogénica, sino una poligénica. Existen polimorfismos de múltiples genes implicados. Los más importantes están relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad, en especial las HLA-DR3, la DQB1, 0201 y la HLA-DR4 y la BQB1, que se encuentran en pacientes con esta diabetes. También un cambio de aminoácidos en la cadena del gen de la tirosina fosfatasa específica de linfocitos. Otro polimorfismo implicado es el gen del antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos y las mutaciones en el gen STAN3 y los factores inmunológicos. La presencia de autoanticuerpos que se producen ante un autoantígeno que desencadena la respuesta, en donde se incluyen al ácido glutámico descarboxilasa, la insulina, la proinsulina, la proteína asociada con el insulinoma, la proteína transportadora de zinc y otras proteínas de las células beta. Se cree que estas proteínas se exponen o se liberan durante el recambio normal o la lesión de las células beta, por ejemplo, en una infección, lo que activa una respuesta inmunitaria mediada por las células T que resultan en la destrucción de las células beta. Siguiente. Y los factores ambientales, en donde tenemos a los factores dietéticos, que pueden darse de una manera temprana, como en el útero materno. Por ejemplo, tenemos a los productos lácteos, como la leche agria, determinadas variantes del receptor de vitamina D en la madre y la elevada ingesta de carnes procesadas y de aceites vegetales durante la lactancia. Esto se asocia a un mayor riesgo de autoinmunidad en los islotes. Y tenemos a los virus, como lo son la Coxsackie, la rubiola, el citomegalovirus,
el Epstein-Barr y el retrovirus. Estos virus pueden infectar directamente y destruir a las células betas o causar una destrucción celular indirecta a través de la exposición de autoantígenos. Siguiente. Hola, bueno, yo les voy a hablar de lo que es la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Tenemos que esa va a corresponder al 5 al 10% de todas las diabetes, que va a tener un origen autoinmune, donde lo que va a hacer que el organismo no reconoce las células betas del páncreas como si fueran propias, entonces las empieza a atacar anticuerpos entre la inmunidad celular. Primero, tenemos que, cuando tenemos un número de células beta que tienen todas las personas cuando nacen. Esas aumentan y se mantienen estables durante años. Pero ¿qué pasa cuando se desencadena la enfermedad que va a ser provocada por un inmunoactivador? Como lo tenemos aquí, como va a ser el virus de la rubiola, el Coxsackie, las proteínas de la leche, la enfermedad de Graves, entre otras sería la artritis reumatoide y también situaciones que aumentan la necesidad de glucosa, como lo que son la enfermedad de Addison o la pubertad. Entonces, al desencadenar esa, lo que se genera es una respuesta autoinmune que comienza a lo que es la disminución de lo que progresivamente, de los que son de los niveles de células betas, hasta que llega a un punto donde hay una disminución del menos del 80% de esas células, que en ese momento, perdón, el más del 80%, y en ese momento el páncreas ya, pues, ya no puede sufrir la función endocrina, y aquí es donde comienza a aparecer lo que es diabetes. Hasta ese momento, a partir de ese momento, aquí el paciente necesita la insulina, o sea, de por vida, para poder controlar los que son los niveles de glucosa, como lo marca aquí la tablita. La siguiente, por favor. Pasando a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer de forma relativamente repentina, comprendiendo lo siguiente: aumento en la sed con una visión frecuente, hambre extrema pese a haber comido de manera normal, una pérdida de peso sin causa aparente pese a haber aumentado su dieta, presencia de centonas en la orina, siendo estas las centonas un subproducto de la descomposición del músculo y la grasa ocurrido cuando no hay suficiente insulina en el cuerpo, fatiga por la falta de la entrada de la glucosa a las células del cuerpo, una irritabilidad por la misma, visión borrosa por el aumento de la presión en el ojo, junto con la formación del glaucoma, que puede terminar llegando a la ceguera del mismo, dañando el nervio óptico y provocando la ceguera permanente. Llegados a lo consecuente, llegamos a las llagas que tardan más de lo normal en cicatrizar por afecciones a la cascada de coagulación y el sistema de reparación del cuerpo, junto con infecciones frecuentes como infecciones en las encías, en la piel o infecciones vaginales. Eso se debe a que una gran cantidad de las citocinas encargadas de regular el sistema inmunitario se ven afectadas por la presencia de altas cantidades de glucosa en la sangre, que termina afectando de manera negativa la señalización de las mismas, afectando el sistema del complemento, el sistema inmunitario humoral y el sistema inmunitario celular. De esta manera, al ser ambos afectados, se tarda más de lo normal en atacar y defenderse ante una infección. Bueno, yo les voy a hablar del diagnóstico. Al momento de su diagnóstico, la mayoría de los pacientes que padecen diabetes de tipo 1 se puede observar anticuerpos circulantes frente a las proteínas de las células beta. Los anticuerpos anti-islotes, anticuerpos antiinsulínicos, anticuerpos que estos van contra la descarboxilasa en el ácido glutamato, también que van contra la tirosina fosfata y contra el transportador de zinc 8. A menudo estos anticuerpos son autorreactivos porque estos se pueden detectar mucho antes del inicio de la hiperglucemia franca y proporcionan evidencia de que el proceso autoinmune puede ser prolongado. Después del diagnóstico, es común que las concentraciones de los anticuerpos disminuyan con el aumento de la duración de la enfermedad. Asimismo, también una vez que estos pacientes reciben el tratamiento con insulina, estos exhiben los niveles bajos y aquí se van incluyendo, por ejemplo,
a sujetos que no tienen la etiología de la autoinmune para su diabetes. Y aquí, aunque son de utilidad para el diagnóstico, la predicción de la diabetes y los anticuerpos que estos van contra las proteínas de las células beta no provocan destrucción de este tipo a la célula. Digamos que esto va de manera directa a la diabetes de tipo 1. Aquí es más bien en el sistema inmune celular, en los linfocitos T, que esto infiltra los islotes, que esto es un proceso denominado insulitis, y esto hace que destruyan las células beta. Al momento del diagnóstico, los islotes en los pacientes se encuentran exactamente infiltrados en los linfocitos T, tanto auxiliares como citotóxicos. Por lo regular, el timo, esto elimina los linfocitos T autoreactivos durante el desarrollo, de modo que el sistema inmune se ve envuelta tolerantemente a los autoantígenos. Además, ciertos linfocitos T, estos son especializados, los linfocitos T reguladores, y evitan ataques adicionales en contra de los tejidos sanos mediante la reconstrucción de linfocitos citotóxicos y auxiliares que pudiese haberse escapado en el timo. La siguiente, porfa. Bueno, tenemos otro tipo de pruebas, que aquí es la prueba de hemoglobina glicosilada. Este análisis de sangre indica el nivel y promedio de azúcar en la sangre de los últimos 2 a 3 meses. Este mide el porcentaje de azúcar en la sangre y va unido a la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígenos a las hemoglobinas. Cuando más alto sea el nivel de azúcar en la sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina en la glucosa. Un nivel de hemoglobina glicosilada es de 6.5% o más en 2 análisis separados, ya esto indica la presencia de la diabetes. Si no es posible hacerle la prueba de globulina glicosilada al paciente, ya sea, por ejemplo, mujeres embarazadas o un paciente con hemoglobina poco frecuente, es decir, hemoglobina variable, aquí el médico puede utilizar otras pruebas, que es, por ejemplo, el examen aleatorio de azúcar en la sangre, y se tomará muestra de sangre en un horario al azar y puede confirmar los resultados con las repeticiones del análisis. Aquí los niveles de azúcar en la sangre se expresan en miligramos por decilitros o en milimoles por litro, sin importar cuánto haya comido el paciente por última vez. Un nivel aleatorio de la glucosa en la sangre es de 200 miligramos por decilitro, 11.1 milimoles por litro, y esto ya indica la probabilidad de diabetes, especialmente cuando está relacionado con cualquiera de los signos y los síntomas de la diabetes. Por ejemplo, cuando el paciente orina frecuentemente o tiene mucha sed. Tenemos también otra, que es el examen de azúcar en la sangre en ayunas. Aquí se tomará una muestra de sangre tras una noche de ayuno. Por ejemplo, aquí un nivel de azúcar en la sangre en ayunas es menor de 100 miligramos por decilitro, 5.6 milimoles por litro, ya esto es normal. Un nivel de azúcar en la sangre en ayunas entre el 100 y 125 miligramos por decilitro, 5.6 a 6.9 milimoles por litro, ya se considera la prediabetes. Y ya el resultado de 126 miligramos por decilitro, 7 milimoles por litro o más, esto ya indica una diabetes. La siguiente. Bueno, yo les voy a comentar sobre el diagnóstico diferencial. Y pues bueno, como se ha venido mencionando, principalmente la diabetes mellitus tipo 1 va a tener como factor principal un estado autoinmunitario, donde hablaban de esta destrucción por el propio organismo de las células pancreáticas que van a producir pues este estado deficiente de insulina. En ocasiones es un poco confuso realizar el diagnóstico, ya que algunas características pueden parecerse tanto como en la diabetes tipo 1 como en la de tipo 2. Para el caso de la diabetes tipo 1, podemos ayudarnos de características clínicas de carácter etiológico, como son el IMC, que es el índice de masa corporal,
donde la existencia de sobrepeso u obesidad pueden estar asociadas a orientarnos más hacia un diagnóstico de diabetes tipo 2. Sin embargo, en la práctica clínica también se han frecuentado casos de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que también presentan sobrepeso u obesidad. Otro factor es la asociación a riesgo cardiovascular como hipertensión o dislipidemias, que aunque también se ven en la diabetes tipo 2, podemos encontrarlo también en la tipo 1. Y la pérdida espontánea de peso y la presencia de cetosis, que este es un estado metabólico donde el cuerpo presenta un déficit en el aporte de carbohidratos, lo cual induce al catabolismo de las grasas para obtener la energía, produciendo estos compuestos que se denominan cuerpos cetónicos. Esta es normalmente pues más frecuente en la diabetes tipo 1 que en la 2, ya que en la 2 pues es muy raro que se presente. En esta tabla de la derecha, que es obtenida de una revista de pediatría, están algunos apartados o datos atípicos de la diabetes tipo 1 que también pueden servir para realizar el diagnóstico diferencial. En el apartado 1 tenemos el diagnóstico de diabetes antes de los 6 meses de edad. En el 2, la ausencia de autoanticuerpos, especialmente si estos han sido determinados en el momento del diagnóstico. En el apartado 3, la ausencia de los grupos de HLA o el antígeno leucocitario humano de alto riesgo, que como lo mencionaba, pues es un factor muy importante de la diabetes tipo 1. También tenemos un buen control metabólico, como lo mencionaba mi compañera, la prueba de hemoglobina glicosilada con valores menores a un 6.5% en más de 3 a 5 años después de realizarse el diagnóstico. También se incluyen necesidades de insulina inferiores a 0.5 unidades kilo por día, el péptido C detectable con valores mayores a 0.5 nanogramos sobre mililitros en presencia de hiperglucemia franca con valores mayores a 140 miligramos sobre decilitros. En el apartado 5 tenemos la ausencia de cetonuria durante las enfermedades intercurrentes, una vez que finaliza el periodo de remisión parcial, que también se denomina luna de miel. Durante este periodo, los pacientes no dejan de disponer del uso de la insulina y simplemente pueden necesitarla en dosis más pequeñas conforme pues, llevan su tratamiento. En el apartado 6, los numerosos antecedentes familiares de diabetes no autoinmune o un historial familiar de diabetes de cualquier tipo en alguno de los progenitores. Y finalmente en el apartado 7, la presencia de alteraciones auditivas, visuales o renales. También es importante incluir una exploración física donde se incluya el peso, la talla, la tensión arterial y una exploración tiroidea para descartar afecciones tiroideas de tipo autoinmunitario, descartar hipotiroidismo o hipertiroidismo, el bocio, algunas enfermedades como el caso de la enfermedad de Addison, entre otras. La siguiente. Bueno, primero empezamos con diabetes tipo 1. En esta requiere administración de insulina de forma externa. No requiere administración de antidiabéticos orales y tampoco requiere un control de la dieta. Se debe ajustar la dosis de insulina a una cantidad de alimentos que se planean ingerir. Requiere actividad física para evitar complicaciones de la diabetes y se puede llevar a un control de los niveles de azúcar en sangre a diario. Se debe llevar de control de la presión arterial y con ello también se debe monitorizar cómo están los niveles de triglicéridos y colesterol. Hay unas características diferenciales entre estos dos tipos de diabetes incluidos. La tipo 1 principalmente es una proporción casi similar entre varones y mujeres. La edad de aparición es poco más del de jóvenes. Su forma de presentación puede llegar a ser brusca. Los síntomas son la ansiedad clásica y principalmente el adelgazamiento. El peso puede aún ser normal. La predisposición genética es una relación de la HLA y dentro de los factores ambientales pueden incluir virus, toxinas, estimulación.
Lo de los anticuerpos es un 50-85%. Y la insulina es inicial principalmente del 50-75%. La insulina en este caso se encuentra resentida y las cetosis pueden encontrarse propensos. El tratamiento con insulina muchas veces es casi indispensable. Siguiente. Bueno, compañeros, en relación al pronóstico, pues conocemos todos que la diabetes es una enfermedad incurable, degenerativa, que al pasar del tiempo va a producir complicaciones. Y pues en el caso de este tipo de diabetes tipo 1, esta es caracterizada por la no producción de insulina, que va a ser tratada a sí mismo con la administración de esta hormona en algunos horarios específicos, de tal manera que se puede recuperar el bienestar del paciente. Y pues bueno, el pronóstico puede ser favorable o desfavorable dependiendo del control glucémico que se tenga para poder controlar esta glucosa. Es importante estar monitoreando de manera frecuente los niveles de glucosa con algunas pruebas que incluyen química sanguínea, y la más importante de ellas es la hemoglobina glucosilada, que nos va a dar un promedio de cómo ha estado la glucosa en las últimas semanas. Y pues bueno, si se mantiene un buen control de la glucosa, se van a retrasar las posibles complicaciones que vengan a futuro. Y el tratamiento de la enfermedad es muy efectivo. Claro, se sigue al pie de la letra. Va a permitir al paciente incorporarse a una vida normal, a una vida plena. Cuando se pierde el control de la enfermedad, cuando se pierde el control de esta glucemia, se producen las complicaciones que afectan la calidad de vida del paciente. Las principales complicaciones en la diabetes mellitus tipo 1 va a ser el daño en los ojos, retinopatía principalmente, daño en los riñones, que traducimos como una insuficiencia renal, una falla renal, y pues daño en el sistema nervioso, que nos va a estar produciendo neuropatías. Y bueno, según el Instituto Becker para el corazón y la diabetes, la esperanza de vida de un paciente con diabetes mellitus tipo 1 va a disminuir 12,5 años en comparación con la población en general. Y las complicaciones que más van a aparecer, por ejemplo, de los 10 a los 39 años, van a ser enfermedades metabólicas, otro tipo de enfermedades metabólicas. Y después de los 40 años, ya va a ser común que aparecen en este tipo de pacientes enfermedades cardiovasculares. Seguiremos con el siguiente tema, que sería diabetes mellitus tipo 2. La siguiente, por favor. Este tipo de diabetes se va a caracterizar que no va a ser insulino dependiente. Este tipo de diabetes usualmente se presenta más en adultos, pero en los últimos años ha aumentado su presencia también en niños. En este tipo de diabetes los síntomas van a ser menores, de menor intensidad que los de diabetes tipo 1, y es por esto que a veces no se va a diagnosticar pues de manera oportuna. También tenemos que en este tipo de diabetes pues vamos a encontrar diversos factores, entre los que están los principales es el sobrepeso y el sedentarismo. La siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, pues sabemos que esta es una enfermedad multifactorial que se da por la resistencia a la acción de la insulina y por falla de las células betas. Esto sucede por factores ambientales, como lo es tener una vida sedentaria, una dieta deficiente, un peso excesivo, especialmente alrededor de la cintura, y factores genéticos como los antecedentes familiares y factores no modificables. Eso pueden ser la raza o etnia. En las poblaciones afroamericanas, hispanoamericanas y nativos americanos, estos tienen un índice más alto de padecer diabetes y tener la edad mayor de 45 años. La hipertensión, antecedentes de diabetes gestacional y síndrome de ovario poliquístico. La causa principal de la diabetes tipo 2 está relacionada con el estilo de vida,
es decir, pues la mala alimentación que lleva a la obesidad, la falta de ejercicio y la vida sedentaria. Siguiente. Aquí hablando de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, tenemos que esta es más frecuente en un 90% típicamente que las otras. Más que nada en los pacientes de edad avanzada y ocurre por resistencia a lo que es la insulina y es una anomalía en su secreción. Esa enfermedad cuenta con un fuerte componente, lo que es hereditario, con más de 20 genes y factores de riesgo que sean esas son la obesidad, nutrición y el ejercicio. Tenemos que se desencadenan entre cuatro mecanismos. El primero tenemos que es la menor secreción de insulina, el segundo es la resistencia periférica a la insulina, el tercero es la síntesis hepática de la glucosa elevada y el cuarto y por último sería el metabolismo normal de las grasas. Siguiente, por favor. Bueno, pasando al apartado de las manifestaciones clínicas, con frecuencia los signos y síntomas de diabetes tipo 2 se desarrollan lentamente. De hecho, puedes tener diabetes tipo 2 durante varios años, incluso décadas sin saberlo. Cuando se presentan los signos y síntomas, esto puedes comprender lo siguiente: un aumento en la sed, misión frecuente, aumento del hambre, un aumento en su pérdida de peso habitual, pese a que aumentó aún más su dieta, fatiga, visión borrosa, llagas tardando en sanar principalmente, infecciones frecuentes, entumecimiento o orineo en las manos y pies, que serían las neuropatías provocadas por la glucosa, por el exceso de glucosa en sangre, y una zona de piel oscura que por lo general aparece en las axilas y cuello, llamada ascarosis nigricans. Junto con eso se debe a que principalmente nuestro cuerpo está haciéndose resistente a la insulina, ya que dicha sobreproducción de la misma y dicha sobreexpresión de esta ya no está teniendo el mismo efecto sobre los receptores dentro de las células, en las células que le permiten entrar la glucosa a estas. Al haberse esta manifestación, las células ya no empiezan a absorber la glucosa que ocupaban de manera normal, sino que empiezan a cerrarse ante la acción de la insulina y dejando solo pasar una parte de la glucosa que no cumple con el mínimo requerido para realizar sus funciones. Bueno, yo les voy a hablar del diagnóstico. Bueno, la diabetes del tipo 2 con frecuencia cursa un diagnóstico, pero uno no se da cuenta. Por ejemplo, puede estar diagnóstico y ellos tardan en darse cuenta, y esto sucede porque la hiperglucemia puede presentarse de manera normal y sin síntomas iniciales. A pesar de que esta presentación es benigna, estos pacientes sufren de complicaciones microvasculares y en especial macrovasculares. Los individuos con diabetes de tipo 2 padecen una disminución progresiva de actividad de sus células beta, lo que conduce a un empeoramiento paulatino de la hiperglucemia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí por lo general la diabetes de tipo 2 se diagnostica mediante la prueba de hemoglobina glicosilírica. Esta prueba de sangre indica el nivel de promedio de la glucosa en la sangre en los últimos 2 o 3 meses. Bueno, aquí los resultados se interpretan de la siguiente manera. Por debajo del 5.7% se considera normal. Entre 5.7 y el 6.4% se diagnostica como prediabetes y el 6.5% o más de 2 pruebas distintas, ya aquí ya se considera por diabetes. Si en caso de que no se le pueda hacer la prueba de hemoglobina glicosilírica al paciente, ya sea por una afección que hace impresa que la prueba de la hemoglobina glicosilírica, aquí el médico puede solicitar otro tipo de pruebas, que es por ejemplo el examen aleatorio de la glucosa en la sangre. Aquí los niveles de la glucosa en la sangre se expresan en miligramos de azúcar por decilitro o milismoles de azúcar por litro. E independientemente de la última vez que haya comido el paciente, su nivel, por ejemplo, si es de 200 miligramos de azúcar por decilitro o de 11.1 milimoles de azúcar por litro,
Esto ya indica la presencia de diabetes, especialmente si también tiene signos o síntomas de, por ejemplo, micción frecuente y mucha sed. Tenemos también el examen de glucemia en ayunas y este se toma la muestra de sangre después de una noche de ayuno y los resultados se interpretan de la siguiente manera. Por ejemplo, menos de 100 miligramos por decilitro, 5.6 milimoles por litro. Esto ya se considera normal. Entre el 100 y 125 miligramos por decilitro, 5.6 a 6.9 milimoles por litro, se diagnostica como prediabetes, y 126 miligramos por decilitro, 7.9 milimoles por litro, o ya, por ejemplo, más de 2 pruebas distintas, ya esto se le diagnostica como la diabetes. Tenemos el examen de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba se usa con menos frecuencia que las otras, excepto durante el embarazo, y aquí se deberá ayunar durante la noche y luego beber un líquido en el consultorio, un líquido azucarado en el consultorio del médico, y los niveles de la glucosa en la sangre se analizan periódicamente durante las próximas 2 horas y los resultados se interpretan, por ejemplo, menos de 140 miligramos por decilitros, 7.8 milimoles por litro se considera normal. Entre 140 y 199 miligramos por decilitro, 7.8 milimoles por litro y 11.0 milimoles por litro se diagnostica como prediabetes. 200 miligramos por decilitros, 11.1 miligramos por decilitros o más, ya esto indica la diabetes. Y por último tenemos el examen de detección. Bueno, estos exámenes se recomiendan como de manera rutinaria, con pruebas del diagnóstico para la diabetes del tipo 2 en todos los adultos de 45 años o más y en los siguientes grupos. En personas menores de 45 años que tienen un sobrepeso u obesidad y tiene uno más factores de riesgo relacionado a la diabetes, en mujeres que han tenido diabetes gestacional, en personas a las que le han diagnosticado prediabetes y en niños con sobrepeso u obesidad y tienen antecedentes familiares de diabetes de tipo 1 u otros factores. La siguiente. Y bueno, para el diagnóstico diferencial de la diabetes tipo 2, esta principalmente la vamos a relacionar, a diferencia de la diabetes de tipo 1, con un estado de insulinoresistencia. Y esta la vamos a poder encontrar en la mayoría de la población, no va a estar, no va a ser específicamente como en la tipo 1, que solamente está durante la infancia y la adolescencia. Algunos datos para realizar el diagnóstico diferencial incluyen la ausencia de obesidad grave o algún marcador de síndrome metabólico, los numerosos antecedentes familiares de diabetes donde no se presente obesidad, la pertenencia a algún grupo étnico con prevalencia relativamente baja de diabetes de tipo 2, ya que en este tipo de diabetes en especial hay una relevada prevalencia hacia algún cierto tipo de grupo étnico. Un ejemplo pues es el grupo caucásico, entre otros. También tenemos la ausencia de insulinoresistencia o insulina y o péptido C con concentraciones basales normales. También tenemos la presencia de autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas. La siguiente. Y en esta tabla podemos encontrar algunas de las características clínicas de las formas más frecuentes de diabetes en niños y adolescentes. Aquí podemos comparar algunas de las características tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, comenzando por el apartado de predisposición genética y la edad de presentación, que vamos a tener que en ambas pues es poligénica. Y en cuanto a la edad de presentación, dentro de la diabetes tipo 1 tenemos que se presenta a lo largo de la infancia y rara vez en lactantes, mientras que en la diabetes tipo 2 generalmente es puberal o postpuberal, donde hacemos referencia pues a la etapa de la pubertad. En cuanto al comienzo, en la diabetes tipo 1 este es generalmente agudo
mientras que en la diabetes de tipo 2 va a ser variable desde insidioso a agudo. Sus asociaciones tenemos a la autoinmunidad y a la cetosis, que como lo había comentado en el diagnóstico diferencial de la diabetes tipo 1, dentro de esta vamos a tener la presencia más frecuente de cetosis y la autoinmunidad en un 90 a un 95%, mientras que en la diabetes de tipo 2 la autoinmunidad no se va a presentar y la cetosis es bastante rara que se presente. En cuanto a la obesidad, puede encontrarse en algunos casos en la diabetes de tipo 1 y pues en la diabetes tipo 2 va a ser el principal factor. También tenemos la presencia de síndromes metabólicos que dentro de la diabetes tipo 1 casi no se presenta, o la frecuencia de un porcentaje de casos de diabetes en población joven es generalmente en valores mayores a un 95%, mientras que en la diabetes de tipo 2 tenemos la presencia de los síndromes metabólicos y la frecuencia está en un número menor a un 5% en la mayoría de los países, con un 50% en ciertas poblaciones. Y finalmente, en cuanto a los antecedentes familiares o de algún progenitor en especial que haya sido afectado con esta enfermedad, dentro de la diabetes tipo 1 tenemos un rango de un 2 a un 4% y finalmente en la diabetes de tipo 2 en un 80%. La siguiente. Ya, ¿Ya? ya. Bueno, en este caso, en la diabetes tipo 2, en varias ocasiones se requiere como tal administración de insulina, no por norma como tal general. Se requiere administración también de antidiabéticos orales, en caso de que no se responda a este plan de dieta y ejercicio que debe ir acompañado. También está muy relacionada con la obesidad y claramente el sedentarismo. La dieta como tal debe de planificarse por personal adecuado, en este caso nutriólogo. La actividad física es parte del tratamiento y con ello pues, se aconseja como estilo de vida saludable o cambios de estos. Se debe llevar un control de los niveles de azúcar en sangre periódicamente. Se debe llevar como tal igual un control de la presión arterial y se debe monitorizar los niveles de colesterol como el tipo 2, sexo, la mayor proporción de mujeres que se encuentra afectada. 5 años y su forma de presentación es insidiosa. Los síntomas principalmente son escasos. El peso en este cambia a diferencia del tipo 1. En este hay exceso de peso, obesos. Y la predisposición genética hay un polimorfismo genético no relacionado al HLA. Los factores ambientales principales o relacionados es la obesidad y los autoanticuerpos dentro del cuerpo son el 10%. La insulinitis inicial en esta puede variar, no puede ocurrir. La insulinemia puede ser variable. La cetosis, muchísimas veces estos pacientes son resistentes y el tratamiento con insulina inicialmente no se precisa, si bien puede ser necesario para mejorar como tal el control. Bueno, de esto, dentro de la modificación del estilo de vida, la terapia nutricional, el ejercicio, si existe intolerancia o contraindicación a valorarse, los pacientes son administrados con metformina, con su insulina basal periódicamente. Para este tratamiento no se alcanza el objetivo de Becher A1C en 3 meses. Con esto se le añade insulina y también puede ser simple terapia oral. A partir de los 3 meses vamos a encontrar que este tratamiento ya no genera resultados y muchísimas veces se llega a agregar la insulinoterapia intensiva. Cuando el paciente es asintomático, en este caso, igual recurrimos a la metformina. Del 8.5% la hipoglucemia sintomática más la insulina y metformina. En estos casos nos damos cuenta que la metformina es el principal medicamento para el tratamiento de estos. Igual si el objetivo no se alcanza en 3 meses, se añade la insulinoterapia intensiva.
Bueno, compañeros, respecto al pronóstico de la diabetes mellitus tipo 2, pues como sabemos, bueno, como tenemos entendido, la diabetes tipo 2 aparece mayormente en adultos y pues esta enfermedad va a estar dada por un defecto en la producción o en la acción de la insulina. Y es bien sabido también que no tiene cura. El pronóstico va a ser favorable mientras se sigan las recomendaciones sobre las terapias farmacológicas que fueron ajustadas a las necesidades de cada paciente. Bien, el respeto a las condiciones no farmacológicas, como por ejemplo la dieta, los hábitos de sueño y otras recomendaciones, pues van a provocar que se logre un correcto nivel de glucosa. Para que el paciente pueda seguir esas recomendaciones, es importante que él tenga una educación sobre cuáles son los riesgos y beneficios del tratamiento que está utilizando. Todas estas medidas van a mantener los niveles normales de la glucemia y van a darle al paciente una excelente calidad de vida. El pronóstico desfavorable aparece cuando se siguen las recomendaciones que se le dieron al paciente y pues va a producir un descontrol de la glucemia, provocando que aparezcan complicaciones irreversibles que van desde la hipertensión, retinopatías, neuropatías, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, disfunción eréctil y las neuropatías. El nivel de cuidado que tenga el paciente marcará el pronóstico que tendrá sobre la enfermedad. Quien más se cuida, mejor calidad de vida tendrá. Y esto sería todo por parte de nuestro equipo.